Bien, hermanos, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar la escuela dominical en esta mañana, pero primeramente vamos a pedirle al Señor su compañía, que Él nos dirija en todo este tiempo, no solamente en el tiempo de escuela dominical, sino también en el culto general, y que así podamos presentar nuestros corazones y nuestras vidas de la mejor manera delante de Él, ¿no? Y poder estar comprometidos de corazón y entregados de corazón a Él, sabiendo de que Él se presenta en medio nuestro, ¿no? Por medio de su palabra. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Oremos. Padre, en esta mañana, una vez más, venimos delante de ti, de tu santa presencia, para que en los méritos de Cristo, Señor, podamos ser recibidos por ti, sabiendo de que todo pecado, Señor, y toda amargura de corazón a causa del pecado es confortada, Señor, por medio de la cruz y recibida, Señor, de buena voluntad de parte tuya para con nosotros. Gracias, Padre, porque en esa intersección, Señor, nosotros podemos ver nuestra realidad de pecado y podemos acudir a ti por medio de esa cruz, Señor. Como sabemos, Padre, todo aquel que cree en Cristo, en esa cruz, será justificado delante de ti. Y con esa promesa permanente, constante, Señor, y eterna que tenemos en nuestros corazones, venimos una vez más, Señor, a presentarnos delante de tu santa presencia, a estar dispuestos con corazones humildes, Señor, gozosos de que tú estás en medio nuestro, para poder ser una vez más edificados, confrontados, Señor, y consolados por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en este tiempo, guíanos en todo lo que digamos, Señor, y que tu pueblo sea edificado y las almas llevadas a ti. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Para los que recién nos visitan y para recordar un poco a los que ya estaban, bueno, estamos tratando del tema del arrepentimiento y hemos visto ya 4 clases, digamos, 4 lecciones en las cuales pudimos ver algunas características necesarias y fundamentales que encierra el verdadero arrepentimiento. En principio vimos lo que no era un verdadero arrepentimiento, pero luego empezamos a ver cuáles son los ingredientes, digamos, que debían estar o debieran notarse claramente para decir, bueno, mi arrepentimiento fue genuino, fue real, fue de corazón, fue verdadero, o no. ¿No? Se trata de poder examinar, de acuerdo a todas estas cosas, en qué condición está nuestro corazón, o si es permanente nuestro arrepentimiento en la vida del cristiano, desde que el Señor nos salvó hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Y dentro de esos ingredientes hemos visto ya 4, hoy vamos a ver el 5.º ingrediente, hemos visto la percepción del pecado, hemos visto la angustia sobre el pecado, una angustia profunda, una angustia que realmente me produce un peso sobre los pecados. Luego hemos visto la confesión de pecado, de qué se trataba, una confesión genuina, no una confesión superficial, sino algo un poco más profundo que me va a llevar a un arrepentimiento genuino. Y la semana anterior vimos la vergüenza que nos debiera ocasionar cada uno de los pecados que nosotros cometemos en nuestra vida, ¿no? Bueno, estuvimos transitando en todos esos ingredientes y entendemos que esos ingredientes son fundamentales para que la receta, vamos a decir, del arrepentimiento sea real en cada una de nuestras vidas. Y que no quede en un mero decir, bueno, Señor, perdón por mis pecados, de manera muy general y de manera muy liviana o superficial, sino que esto tenga un peso, ¿no?, aún mayor en nuestras vidas. Y teniéndolo, poder afirmar y poder estar seguros de que lo que ha sucedido en nuestras vidas, de lo que ha hecho el Señor en nuestros corazones, es real. Esa es un poco la idea de todas estas lecciones. Y hoy, en esta 5.ª enseñanza, digamos, vamos a ver el odio por el pecado. Esto es lo que debiera suceder, ¿no? Es el 5.º ingrediente del arrepentimiento, el odio por el pecado. Ahora, es el odio de una manera profunda también.
de una manera real. No un odio pasajero, algo inconstante, algo que puedo odiar un tiempo y al otro tiempo me puedo enamorar, sino un odio profundo, ¿no? Ahora, cuando nosotros escuchamos algo así, un odio profundo, algo detestable, sin duda yo creo, hermanos, que esto casi nunca sucede en el corazón de los hombres. Lamentablemente, ¿no? Y me animo a decir que a veces hasta dentro del mismo pueblo de Dios no sucede así, de esta manera. ¿Cuántos de nosotros sentimos un odio profundo? Estoy hablando de un odio a la máxima potencia, para que se entienda. Un odio fuerte. Algo que se detesta de manera fuerte para con el pecado. ¿Cuántos de nosotros sentimos un odio así por el pecado? No sé. Quizás alguno no soporte el pecado. Quizás alguno no quiera convivir con él. Quizás alguno lo quiera tener bien lejos de sí mismo. Y está muy bien eso. Pero ¿qué será odiar profundamente, no? El pecado. Porque odiar profundamente el pecado es necesariamente ese ingrediente que también nos lleva a un arrepentimiento genuino. Odiarlo de tal manera que no deseo ni que me roce el pecado. Odiarlo al punto de que solo pensar en llevarlo adelante me produzca un estado de repugnancia, digamos. Un estado de repugnancia tal que me detenga rápidamente para no entrar en ese pecado. O sea, para huir, como dice Pablo, ¿no? Del pecado. Ya cuando se está ahí elucubrando en la mente, cuando la tentación o lo que sea el pecado que fuere, está ahí apareciendo, ¿no? Bueno, de esa manera sería odiarlo profundamente. Detestarlo profundamente. Ahora, a pesar de esto, que esto es lo que debiera suceder, pienso que es difícil odiar como deberíamos el pecado. Porque por otro lado, nos atrae demasiado. Y ese es el problema, ¿no? Esa es la lucha, esa es la opresión interna que tenemos, y espero que esté. Porque si nos atrae demasiado, es difícil odiarlo, ¿no? Hasta quizás sería un absurdo en la mente del hombre odiar lo que ama. O lo que está acostumbrado a hacer. Malo, ¿no? Es así, lamentablemente. Nadie quiere alejarse de lo que produce satisfacción, ¿no? O de lo que produce deseo, placer o algo similar. Es una lucha demasiado fuerte en nuestro ser. Cuando pensamientos pesados, ¿no?, llegan al corazón con un deseo fortísimo que no puedo parar, me lleva a hacer de ese mal una constante en mi vida, ¿no? Sé que no está bien delante de los ojos del Señor, pero es tan fuerte que a veces no lo puedo controlar. Dentro de la naturaleza del pecado en la que estamos, aún hoy mismo la carne busca estar en compañía del pecado. Es lo que busca la carne, ¿no? Quiere sentirse a gusto con el pecado. No quiere desprenderse del todo de algunos pecados. Y entonces creo realmente que estando dentro de esta condición, no estamos en la mejor posición para luchar contra el pecado. Porque nos atrae demasiado. ¿Cómo podemos odiar algo, aunque quizás no queremos tenerlo, pero que en el fondo nos sigue seduciendo? ¿Cómo hacemos para odiarlo a la manera de
de lo primero que hablábamos, ¿no? Una manera detestable, algo que nos produzca repugnancia. ¿Cómo podemos conocer el odio verdadero por el pecado? Esto es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta lección, en esta mañana. Sin duda, el hacer frente al mal del pecador requiere tomar algunas decisiones firmes en nuestra vida. Y esto requiere convicciones bíblicas, ¿no? Fuertes, para que se pueda producir, ¿no? Ese odio, ese rechazo fuerte por el pecado. Porque esa es la única manera que lo vamos a odiar. Si nosotros no tenemos convicciones bíblicas fuertes y sólidas, no vamos a poder odiar el pecado como Dios quiere que lo odiemos. Hermanos, no odiará el pecado aquel que sea permisivo con el pecado. No lo va a poder odiar. Porque siempre le está permitiendo entrar en su vida y en su corazón. No odiará el pecado aquel que crea que domina el pecado, que lo puede manejar, entrar y salir de él cuando quiere y como quiere. No lo va a odiar. No va a odiar el pecado aquel que no quiera desprenderse del pecado. No va a poder hacerlo. Aunque lo haga superficialmente y muy por arriba, casi sin tratarlo, no lo va a llegar a odiar nunca al pecado. No va a odiar nunca al pecado quien minimice su pecado. Que diga, esto no es tan malo, o esto es mínimo delante de los ojos de Dios a comparación de lo que hacen otros. Bueno, siempre la comparación tiene que ser con Cristo y no con el hombre. No odiará el pecado quien no entienda de manera clara que Cristo murió por ese pecado preciso que voy a cometer o que ya he cometido, sin angustiarse hasta lo más profundo de su ser. No lo odiará si no entiende esto. Cuando nosotros tenemos presente de manera continua la cruz, lo que significó la muerte de Cristo en la cruz, hasta donde Él tuvo que separarse siendo santo o ser separado del Padre a causa de que cada uno de nuestros pecados eran cargados sobre sus lomos. Hasta que uno no tenga una conciencia fuerte de esto, hasta que uno no comprenda el significado de esa cruz, va a ser muy difícil odiar el pecado. No olvidemos que Cristo se hizo maldición. Y como decíamos la semana pasada, Él fue avergonzado a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra iniquidad, de nuestra maldad y de todo lo que nosotros éramos. No habrá odio si lo manejamos de esta manera en nuestro corazón. Tiene que ser algo más contundente, más fuerte. Dios nos guía en su palabra que todo pecado debe ser odiado y debe ser aborrecido, ¿no? No es nada nuevo saber esto y no es nada raro el entender esta verdad, porque aquellos que entienden el mensaje bíblico saben que copiar el carácter de Cristo es dejar totalmente el pecado, porque Cristo no tenía ninguna comunión con el pecado y con su misma palabra Él persuadía a todos a odiar el pecado y arrepentirse del pecado. Entonces no es nada nuevo, o no debiera ser nada nuevo para el Hijo de Dios entender que Cristo no tenía pecado y que odiaba el pecado. Hermanos, el odio por el pecado se presenta o debe presentarse como una oposición fuerte de parte nuestra. Así lo debemos ver, con una oposición fuerte, constante, a pesar de todo lo que haya que dejar y que a veces puede ser lamentable o difícil, pero se demuestra con una oposición fuerte al pecado.
No debe suceder solamente que con la lengua maldecimos al pecado, sino que el corazón también tiene que detestar el pecado. Entonces tiene que haber una conjunción ahí, ¿no? Un acople entre la mente y el corazón para detestar y odiar el pecado. Nosotros realmente tenemos que hacer este análisis. ¿Mi corazón realmente detesta mis pecados? Es algo que todos nos tendríamos que preguntar y nos tendríamos que responder, ¿no? De labios yo digo y maldigo el pecado, sí. Pero mi corazón lo maldice también. Hay una unión ahí entre mi pensamiento y mis actos o mis emociones o todas esas facultades, esas áreas de mi vida. Hay un enlace sincero o solo es de labios. El odio por el pecado se tiene que demostrar de manera total. Con respecto a un odio en las facultades que el hombre tiene y un odio con respecto al objeto, al pecado mismo, ¿no? Tiene que haber una unión entre esas dos cosas. Ahora esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que sucede en muchos, y está bien que sea así, es que hay un rechazo del pecado no solamente en el entendimiento, sino también en la voluntad y en los afectos. Hay una unificación de pensamiento entre todas esas áreas que el hombre tiene, ¿no? Y esto es bueno de que se viva así, por completo. Todo mi ser entiende que debe haber un odio por el pecado. Y mi voluntad, y mi deseo, y mi anhelo, e intencionalmente busco que haya, con la gracia del Señor ayudándome, un odio por el pecado. O sea, digo lo que digo y llevo adelante un odio claro por todo pecado y busco santidad permanentemente. Esto es lo que debiera suceder. Pero para otros, uno está convencido de que el pecado es algo malo, es algo vil. Y a su juicio o en su entendimiento tiene un rechazo por el pecado, pero su gusto sigue siendo dulce. Y se complace de manera secreta con el pecado. Entonces ahí hay una separación entre el entendimiento, entre lo que la palabra me revela, que digo, sí, es verdad, pero en la práctica sigue siendo dulce. De manera clara puedo decir, sí, el pecado debe ser odioso, pero se toma del pecado en los afectos, digamos, en la práctica, en la emoción, se toma del pecado. Veo lo mejor, lo apruebo de alguna manera, pero sigo lo peor. Entonces mis labios no coinciden con mi obrar. Esa es la dinámica, ¿no? Pero el arrepentimiento verdadero no es así. El arrepentimiento verdadero, en el arrepentimiento verdadero, el odio por el pecado colma todas las facultades de la persona. No solo es un intelecto, no solo es lo que entiendo, no solo es lo que sí, digamos, estoy de acuerdo, sino que estoy de acuerdo y lo aplico, lo llevo a la práctica en mi vida, ¿no? Principalmente en la voluntad. Si nosotros nos acercamos a Romanos capítulo 7, ahí por el versículo 15, está Pablo hablando a los romanos en un capítulo, bueno, bastante relevante con respecto a esto. Y Pablo en el versículo 15 va a dar una realidad con un juego de palabras que hay que comprender. Que es necesario que lo podamos entender. Es un versículo muy conocido, pero sin duda trae algo que quizás nos podamos llevar para poder entender de qué se trata todo esto. Capítulo 7, versículo 15 dice:
porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, eso hago. Ahora uno dice, Pablo, ¿cómo? ¿Cómo vos vivís así? ¿Cómo te puede suceder esto? Pablo, estamos hablando de Pablo, aquel hombre, vamos a decir esta palabra, la pongo yo, fundamental en la historia del cristianismo y para nosotros hoy también con todas estas cartas espirituales que el Señor colocó en su mente y en su corazón para que hoy nosotros podamos gozarnos de toda esta verdad y poder ver con más claridad nuestro interior. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, lo que odio, lo que no quiero hacer, lo que sé que está mal delante de Dios, eso es lo que hago. Pablo con este juego de palabras, lo que está afirmando es que él no estaba libre de pecado. O sea, él no dice yo no soy pecador, sí, yo soy un pecador. Él está diciendo así entre líneas, soy un pecador. No un pecador a nivel de práctica del pecado, no un pecador como los inconversos, pero sí, está diciendo soy un pecador. Y que no está libre, o no estaba libre en su vida del pecado, ¿no? Aunque él no quería cometerlo. Él encontraba como un accionar, digamos, en su carne, que lo llevaba a hacer lo que sabía y entendía que no debía hacer. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cometía pecados? Sí, Pablo cometía pecados. Pero su voluntad estaba en contra de los pecados. Estaba en contra de cada uno de los pecados que él cometía. Él dice en este versículo que lo que hago no lo entiendo. No es que no lo entendía de manera intelectual, él sabía muy bien lo que era pecado y lo que no era pecado. Ese no lo entiendo, es no lo apruebo. No estoy conforme con realizar esto. No estoy bien ni con Dios ni conmigo mismo cuando sale esto de mí. No lo apruebo en absoluto. Y cuando dice que no hace lo que quiere, es algo que él escoge, digamos, como un acto de la voluntad. Entonces ahí se aplican las facultades de las cuales hablábamos, ¿no? De decir, bueno, no solamente un entendimiento, sino que no apruebo eso, no lo apruebo para nada. Y mi voluntad está ligada a no cometerlo, aunque veo que lo que cometo es lo que no tengo que cometer. Entonces, esa es un poco la explicación, ¿no? Pero, la inclinación primaria del creyente es hacia lo que es bueno. La del creyente. El creyente puede pensar como Pablo, porque el Señor cambió su corazón, ¿no? Ahora es un corazón regenerado. Pero sí se encuentra dividido y quizás frustrado también por el pecado que aún está en él. Y esto es una realidad con la cual vamos a tener que convivir. Ahora él suma la palabra aborrezco. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ese aborrecer es odiar directamente, ¿no? O está muy cerca del entendimiento de esa palabra, es odiar, detestarlo, me da repugnancia, yo no quiero cometer esto. Esto es lo que está diciendo Pablo. Entonces, suma esa palabra aborrecer. Odio podría ser cuando le sucede así. Porque cuando un creyente peca, debiera reaccionar con aborrecimiento al pecado. Y ahí está el punto de la cosa. ¿Hay un aborrecimiento a mis pecados? A uno tendrá que contestarse esta pregunta.
Sin embargo, un hombre sin regenerar no aborrece el pecado, para nada. Y si no, pensemos cuando nosotros no estábamos en Cristo, aborrecíamos el pecado. Si bien había cierto entendimiento, cierta conciencia de lo que está bien y lo que está mal, no había un aborrecimiento, un odio al pecado. Al contrario, era más amarlo que otra cosa. No era algo ofensivo a Dios, sino que lo que afectaba en ese tiempo era quizás un sentido de culpa o los efectos que nos podían traer esos pecados, pero no más que eso. No era más que eso. Ahora en la condición de hijos de Dios, tiene que ser más que eso. No puede quedarse solamente en no voy a cometer el pecado a causa de las consecuencias que este pecado me puede traer. O no voy a llevarlo adelante porque sus efectos pueden ser nocivos para mí y para mi familia. Ese no es el motivo. El motivo es que Cristo en su cruz está siendo ofendido permanentemente a causa de cada pecado. Y entonces eso me debe llevar a odiarlo. O sea, por los dos caminos quizás podemos llegar a la cruz, pero uno va a tener menos intencionalidad que el otro. Porque no va a haber odio, sino que las motivaciones van a ser otras. Y si eso en cuanto a las facultades, pero si hablamos del objeto, o sea, del pecado en sí, quien odia un pecado debe odiar todos los pecados. Quien odia uno debe odiar todos los pecados. El problema es cuáles son los pecados que veo y los que no veo. Bueno, si los que veo los puedo ver por la gracia del Señor, eso debo odiarlos. Y por las dudas, los que no veo, los que pasan tan desapercibidamente o rápidamente en mi vida, también. El Salmo 119, versículo 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué es lo que lo lleva al salmista a entender o a sentir un aborrecimiento por todo camino de mentira? O sea, por todo lo que está mal, por todo lo que es transgresión ante los ojos de Dios, porque sus mandamientos le proporcionaron inteligencia, le proporcionaron sabiduría. Entonces, ahora, basado y apoyado en su palabra, dice todo lo demás, todo el pecado, todo, no algunos, todo, lo aborrezco. El salmista hace de los mandamientos de Dios un todo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la ley moral de Dios, que hablábamos de un todo? Y quien transgrede un mandamiento se hace culpable de todo, ¿no? Bueno, el salmista le da un todo a estos mandamientos, un paquete, los hace un paquete para cumplirlos o buscar cumplirlos, ¿no? Y eso le proporciona inteligencia, le da sabiduría, le da un buen desempeño, ¿no? Un buen pensar para desempeñar su vida espiritual. Pero además de esto, hace un todo de todo pecado cuando dice todo camino de mentira. Entonces, de alguna manera, él tiene un entendimiento, ¿cómo decir? Completo de lo que le sucede. No tiene un pensamiento parcial sobre algunas transgresiones, sino que lo lleva a un todo. Y todo hijo de Dios debe copiar al salmista en este aspecto. No es que puedo con algunas cosas y con otras cosas no puedo. Estamos limitando el poder de la cruz así. Nosotros tenemos herramientas bíblicas y apoyo espiritual de parte del Espíritu Santo del Señor para poder enfrentar todo tipo de pecados. Todo tipo de pecados. Entonces podemos copiar el pensamiento del salmista. Porque los hipócritas son los que solamente odian algunos pecados. Pero solo porque le pueden acarrear una mala reputación, ¿no? O algún efecto, como decíamos recién. Pero un convertido real a Dios, de Dios o de Cristo, odia los pecados, o debería odiar todos los pecados, ¿no?
pecados que se realizan con su cuerpo, pecados de tipo lucrativo, pecados de carácter, pecados de todo tipo, son los que el pueblo de Dios debe odiar. No podemos hacer como unos conjuntos de ciertos pecados que algunos odio y otros me los quedo un poco más. Algunos mortifico y logro matar con la gracia que hay en el Señor y otros los sigo acariciando un poco. Pablo odiaba los impulsos del pecado. Lo dice en este versículo. Lo que hago no lo entiendo, o sea, no lo apruebo. No lo apruebo. Por más que lo haga, no lo apruebo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, lo que detesto, eso es lo que estoy haciendo. ¿Y por qué? Porque estaba su alma en un cuerpo pecaminoso. Y esto es lo que nosotros hoy vivimos también. Pablo odiaba esos impulsos, ¿no?, del pecado. Los veía con claridad y aunque era algo que iba en contra de lo que creía y quería vivir, luchaba con lo que su carne le dictaba. Luchaba todo el tiempo. Esto es odio al pecado. Esto debiera ser el odio al pecado que nosotros debiéramos tener, ¿no? Reaccionar siempre ante toda forma de pecado en nosotros. Reaccionar así. No minimizando, no despreciando, no diciendo, bueno, no están así. Hermanos, un corazón santo odia el pecado. Lo odia. No es algo que pueda estar en él. Y si aparece, lo debe aborrecer. Y lo debe odiar por la contaminación misma que produce el pecado. El pecado deja manchas en nuestra alma. El pecado ensucia nuestros corazones y nuestra vida delante de Dios. Y Dios quiera que nosotros podamos entenderlos, todos los que hoy estamos aquí, escuchando al Señor, que podamos entenderlo así, ¿no? Odiarlo así, de esta manera. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Pensá por algún momento, te voy a dar 4 o 5 segundos para que pienses en algunos de los pecados con los cuales estás batallando en este momento o en estos días. Pecados que quizás estás luchando. Pensá. Pensá si te estás avergonzando de ese pecado que tenés en mente ahora. Yo no lo quiero saber. Yo demasiado tengo con los míos ya. Pero pensá si te avergüenza esto. No delante de los hombres, ¿no?, sino principalmente delante del Señor. Algo que estás batallando porque sabes que Dios no se agrada de eso. Muy bien. Si ya lo percibiste y lo tenés ahí en mente, ahora la pregunta siguiente es, ¿te estás angustiando por ese pecado? Digo, si te angustia de manera profunda. Digo, si te está como haciéndose un agujero en el piso y vas a caer en un hoyo que si Cristo no te tira la soga desde arriba para tomarte en el último centímetro, la vas a pasar bastante mal. Digo, si te angustia profundamente ese pecado que tenés en mente. Habiéndote contestado eso, ahora la pregunta es, ¿lo odias? ¿Lo detestás? ¿Te da repugnancia? La pregunta es, ¿lo odias con toda tu alma? ¿Con todo tu ser? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No solamente un no, este pecado que estoy pensando es que digo siempre que no está bien, que es pecado, que esto me va a traer problemas.
pero nunca lo terminás odiando. Nunca. Lo detestás realmente. Es que así es el análisis, ¿no? Así es el examen. Es que pensar y meditar y una y otra vez para ver si vamos a llegar a un arrepentimiento real en nuestra vida. Porque todos estos que estamos viendo son los ingredientes de la gran receta del arrepentimiento real. Entonces, si no hay un odio profundo y detestable por esa condición, es que el arrepentimiento es como esa sal o ese azúcar en la receta que no está, ¿no? De ese bizcochuelo o de lo que quieran realizar. Algo le va a faltar y ese algo va a hacer que en vez de odiarlo, te abraces más de él. Bueno, si realmente lo estás odiando, dale muchas gracias al Señor. Que así sea en tu interior. Es una gracia que proviene del cielo. Porque esa es la mejor posición para deshacerse de él y llegar a un arrepentimiento transparente. Pero si al analizar estas preguntas terminás diciendo, no, yo ni me angustio, ni me da vergüenza, ni me ofende, ni ofendo a Dios, ni lo odio como hay que odiarlo, sino que todavía te atrae de manera sigilosa y sutil ese pecado, entonces el camino sigue siendo Cristo una y otra vez para tu vida. Una y otra vez. Aunque hayas hablado de este pecado con Él 500 veces en tu vida, vas a tener que volver. Para que Él te ayude a odiarlo, todos vamos a tener que volver a Él. El odio hacia el pecado necesariamente debe ser implacable. Algo implacable es algo que no se deja dominar ni le entra por ningún lado, en ningún momento. Es una pared, un muro que levanto ante esta condición o ante las faltas que me vienen y que quiero cometer. No le voy a dar absolutamente nunca ningún milímetro para que entre. El odio al pecado debe ser implacable. No puede ser algo con lo cual me reconcilio varias veces para volver a pecar una y otra vez en las mismas cosas. La guerra entre un hijo de Dios y el pecado tiene que ser implacable. Es una guerra que no va a tener descanso, hermano, hasta que nosotros nos vayamos de este mundo. Y cuando comienza, o sea, cuando el Señor comienza en nosotros la buena obra, bueno, a partir de ese momento hasta que el Señor nos lleve de manera individual o nos venga a buscar de manera colectiva, hasta ese momento nuestra lucha tiene que ser implacable. Esta guerra nunca puede ser abandonada por el Hijo de Dios. No puede. Porque si no, va a morir en el intento. Ese soldado de Cristo, si baja sus armas o quita su resguardo ante el enemigo, ese soldado va a morir en medio de la guerra. Ese soldado va a sucumbir al pecado, se va a dejar llevar todo el tiempo, lo va a minimizar, le va a encontrar justificación y siempre va a haber algo con lo cual no se va a querer desprender, por lo tanto no lo avergüenza, no se angustia y no lo odia. Otro concepto que nosotros debemos tener en cuenta y es que es muy importante para poder ver si mi odio es real. Es que también el odio al pecado se demuestra no solamente con mis pecados, sino con los pecados de los otros. Con los pecados que los demás cometen. Cuando hay un odio verdadero por el pecado, estaremos opuestos a nuestros propios pecados y a los pecados que cometen los otros también. Nos vamos a oponer fuertemente a los pecados de otros. Y hay varios ejemplos bíblicos acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2:2,
en donde el Señor dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y dice que no puedes soportar a los malos. ¿Recuerdan este versículo? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:12. Hay algo dentro de este versículo que dice, el Señor dice, yo sé muy bien, conozco todas tus obras y son buenas, pareciera decir que son buenas lo que está diciendo. Y tu gran trabajo, tu nobleza en la iglesia, tu buen pensar, tu buen sentir, tu buen accionar y tu paciencia. Y también conozco que no puedes soportar a los malos. O sea, que odias lo que hacen. Bueno, ahí está el punto. Un verdadero odio odia lo que hace mal o transgrede el otro ante Dios. Pablo enfrentó a Pedro, recuerdan ustedes ahí en la carta a los Gálatas, cuando él estaba comiendo con los gentiles y vienen los circuncisos y se pone a comer con los judíos, ¿no? Y Pablo, aunque era un apóstol, lo enfrenta fuertemente. Pedro, ¿qué estás haciendo? Esto es pecado delante de Dios. No lo apruebo en mí, pero tampoco lo apruebo en vos, ¿no? Es la idea. Cristo mismo no soportó a los cambistas, ¿no? Ahí en el templo. No era una casa de intercambio el templo del Señor. Y entonces Cristo mismo odió lo que estaban haciendo ellos. Y ya vamos a llegar a Nehemías también, en el capítulo 5, si Dios quiere, en unos miércoles más, estamos estudiando el libro de Nehemías, en el capítulo 5, en donde el mismo Nehemías reprende a los nobles por su usura y porque también estaban profanando el día del Señor. Entonces estos hermanos no estaban conformes ni con sus pecados ni con los pecados de otros. Lo odiaban. Entonces, el que odia el pecado no soporta que otros evidencien el pecado, sino que odia también lo que hacen. No que odian a la persona, ¿no? A veces ahí también hay un tema. A veces es difícil separar a la persona del pecado, ¿no? Entonces como que, ay, mirá lo que está haciendo, y ya desprecio a la persona. Bueno, lo que hay que despreciar es el pecado, porque el Señor tenía amor a esas personas. Los que no tienen antipatía por el pecado son medios extraños al arrepentimiento. Tendrían que revisar esa condición. Muchos aman el fruto prohibido, ¿no? Aman el pecado, pero odian la reprensión. Y no quieren la reprensión. La necedad está en el corazón de los hombres que aman el pecado. Hablábamos de necedad como tontería, ¿no? La semana pasada. La necedad está en el corazón de los hombres que aman el pecado. Ellos abrazan la muerte segunda, la que lo va a llevar a la condenación, ¿no? Acarician la condenación y no se dan cuenta. Es una necedad. Ahora el Hijo de Dios vivirá así. No puede ser. Ahora bien, en estos últimos minutos, hermano, ¿qué hay en el pecado que pueda hacer que un arrepentido lo odie? ¿Cómo hacemos para odiarlo a este nivel, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Entiendo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Para llegar a este convencimiento, a esta forma de odiar el pecado, o todo aquello que sea pecaminoso, nosotros podemos, digamos, centrar nuestra mente en 4 puntos rápidos. Primero, debemos considerar el pecado desde su origen. Por eso les decía al principio que la base siempre es la bíblica, ¿no? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es de quién. No escucho nada. El diablo. Sí.
sin ningún miedo a decirlo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ese es el trabajo que él hace. Él trabaja de pecador y quiere hacer pecar a todos los demás. Siempre hacemos una unión en que también es nuestra responsabilidad. A ver, que no vamos a decirle todo el tiempo que Satanás, ¿no? Que nosotros somos responsables. Pero ese es el trabajo que él hace. No es un trabajo de santidad, es un trabajo de pecado, es un trabajo de engaño, es un trabajo de este tipo, ¿no? Así que Juan nos está diciendo aquí que este es el trabajo propio del diablo en el corazón de los hombres. Es cierto que Dios tiene una mano en permitir el pecado y utilizarlo para sus propósitos eternos, pero Satanás tiene la mano de obrar en el pecado, ¿no? Cosa que Dios no hace. Entonces, si yo entiendo esto, si yo puedo comprender esto bíblicamente, que el trabajo del diablo es el pecar permanentemente, entonces debe ser odioso para el Hijo de Dios hacer el trabajo del diablo. ¿Me explico? Yo si estoy en pecado y no lo odio como Dios quiere que lo odie, yo estoy haciendo el trabajo del diablo. Entonces esa es una primera consideración. Yo no soy un hijo de Dios, como yo no quiero. Lo que dice Pablo, no quiero, aborrezco hacer esto. Entonces, ¿cómo me pongo yo a la par de él para trabajar con el diablo, no? Bueno, una primera consideración. Una segunda consideración es tener en cuenta la naturaleza del pecado y así se va a ver bien odioso, ¿no? Miren cómo lo describe la Escritura, algunos versículos que encontré. El pecado es lo que deshonra a Dios. Son 4 o 5 puntos rápidos en este segundo punto. El pecado es lo que deshonra a Dios. ¿Dónde encontramos eso? Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ustedes hablan mucho de la ley, hablan mucho de lo que es pecado, de lo que está bien, de lo que está mal, pero cuando, van en contra de la ley, deshonran a Dios. Entonces, cuando infraccionan contra la ley, deshonran a Dios. No se entiende, ¿no? O sea, no hay forma de entender esto. En segundo lugar, el pecado es lo que desprecia a Dios. Cuando uno peca, está despreciando a Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera Samuel capítulo 2, versículo 30. Los que me desprecian van a ser tenidos en poco de parte del Señor. Esto es una revelación muy fuerte. Es una palabra fuerte y dura. Así que veamos dónde estamos, ¿no? Si estamos despreciando al Señor o no, porque seremos tenidos muy poco en cuenta. El tercer punto, el pecado es lo que provoca la ira de Dios. El pecado provoca la ira de Dios. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Úralo. Ezequiel 16:43. Por lo tanto, el pecado provoca a Dios. El pecado es lo que cansa a Dios. ¿Qué Dios se cansa? Bueno, entendámoslo de manera humana cuando nosotros decimos la palabra cansancio. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de Israel, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios, molestándolo permanentemente con pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado? Isaías 7:13. Ahora, el pecado es lo que quebranta el corazón de Dios. Yo me quebranté
a causa de su corazón fornicario, dice Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Son formas para que nosotros humanamente podamos entender lo que sucede cuando pecamos. Y finalmente el pecado, cuando es llevado a su máxima expresión, a su auge, es lo que dice en Hebreos 6:6, es crucificar a Cristo nuevamente y exponerlo a ignominia pública. O sea, pecadores descarados ofenden a Cristo y a su iglesia. Y si Cristo estuviera vivo en estos días, lo crucificarían nomás. En persona. Entonces, si nosotros fuéramos conscientes de estas verdades, que la Biblia declara de manera constante, permanente, entonces lo que provocaría en nosotros es un enorme odio al pecado. Yo no puedo vivir así como estoy viviendo. Pero para eso tengo que recordar. ¿Por qué no hay odio? Porque no hay conciencia bíblica. No nos acordamos detalladamente de lo que Dios dice. Cuando cometemos pecado, Dios es como que si se retirara, ¿no? Cuando David pecó, no sintió nada más que el desagrado de Dios. Eso fue lo que le pasó. Él dice en uno de sus salmos que había nubes y oscuridad alrededor de él. Eso es lo que le pasaba a David en todo el tiempo que estuvo en pecado, hasta que Natán vino y le dijo: este eres tú, ¿eh? Así lo vivió David. No podía ver ninguna luz, solamente veía tinieblas, ¿no? Hermanos, el pecado es peor que la aflicción. Peor que la aflicción sobre cualquier cosa. Porque cuando un hombre es dejado en sus pecados de parte de Dios, ese es el mal más terrible que hay. Dejar que Dios lo deje librado a su pecaminosidad. De la angustia uno puede volver, pero de ahí, no digo que no, pero tan difícil cuando uno ya está abandonado a sus pecados y no lo odia, no le da vergüenza, no le angustia, no le pasa nada. Entonces, entender esto no debería llevarnos al odio supremo por el pecado. Claro que sí. No hay otra forma. Y en tercer y último punto, tenemos que considerar al pecado en su resultado y en la consecuencia, y se verá odioso. Nosotros sabemos que el pecado ha alcanzado al cuerpo y al alma del ser humano, ¿no? Lo ha expuesto a una variedad de miserias. El pecado como esencia ha dado lugar a una cantidad innumerables de pecados de todo tipo y color. Y no es necesario nombrarlos, ¿no? Porque son comunes a todos nosotros. Y los conocemos muy bien, porque cada uno conoce muy bien cuáles son sus pecados. Pero también ha alcanzado al alma. Por el pecado nosotros hemos perdido la imagen santa de Dios en nosotros. En la que consistió nuestra santidad, ¿no? Adán, en su gloria primera, tenía como un escudo, ¿no? Frente a todas estas cosas. Pero cuando se le cayó el escudo, bueno, ya nadie lo tenía en consideración. Su inocencia se había perdido. Su facultad para no pecar la había perdido. Y lo peor es que eso no fue todo, sino que el pecado nos iba a separar de manera permanente de la misma presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en todas estas cosas y decimos, si el pecado es tan pecaminoso, esto debería enervar nuestra rabia hacia él, hacia el pecado, y manifestar una indignación implacable contra él. Si nada de todas estas consideraciones mueve un solo centímetro de nuestro corazón, entonces revisemos nuestra salvación, porque algo está pasando. Algo está pasando.
y más vale que la revisemos hoy. Aunque te dé mucha vergüenza decir, quizás no seas salvo. No hay problema, es preferible que te avergüences ahora y no delante de la presencia del Señor cuando te llamen a Él. ¿Sigues amando tu pecado? Aunque lo manifiestes con tu boca. Bueno, si sigues amando tu pecado, no es la posición correcta ante Dios para luchar contra tu pecado. ¿Tu vida está atrapada hoy día en algún pecado puntual? Volvamos a la pregunta íntima que nos tenemos que hacer, ¿no? Debes ir a Cristo para que Él en misericordia, en su gran misericordia, te dé perdón y paz de una vez y para siempre. Sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y si ya somos salvos en quien podamos ir nuevamente, arrepentidos permanentemente, no hay otra cosa. No hay otra persona. Es solo Cristo. En Cristo hay perdón de todo pecado. Del más asqueroso, del más repugnante. Hay perdón. Y de esa manera vamos a poder mostrar un odio profundo, ¿no? Por cada manifestación de maldad que veamos en nosotros y en los otros también. Quiero cerrar con una frase de un libro que estamos leyendo en el seminario. Bueno, leímos en el... Yo me atrasé un poco, la verdad, y lo estaba leyendo. Pero ya saben, el seminario que me atrasé un poco. El libro de Paul Tripp, que dice, El llamamiento peligroso es el título del libro, y dice así, habla del pastorado, pero esto es aplicable a todos en general. Dice, cada persona que convive con el pecado dentro, ¿no? Con el pecado dentro, por supuesto no le avergüenza, no lo odia, casi ni lo confiesa, a veces ni lo percibe, nada, no se angustia, nada. Entonces dice, cada persona que convive con el pecado dentro es una estafadora muy hábil que se engaña a sí mismo. Esto es lo que está pasando si alguno vive así. Te estás engañando a vos mismo. Ah, pero voy a la iglesia. Ah, pero me reúno con los hermanos. Ah, pero. No ese es el camino. El camino es arrepentirse de manera verdadera, genuina y real. Si alguien así convive hoy con el pecado, es porque no lo odia en absoluto, sino que está bien cerca del pecado. No lo estás odiando. Tenemos que ser sinceros y poner esto delante del Señor. Porque si lo odiaras profundamente, ya no sería parte de tu realidad. Sería algo del pasado, con lo cual ya, por la gracia del Señor, ya no tenés que luchar. Que el Señor nos ayude, como siempre decimos, porque el Señor con su gracia tiene que ayudarnos a poder ver esto así. Pero vamos camino al final. Si Dios quiere, el domingo próximo veremos, entiendo la última enseñanza, que al ver todo esto, al percibirlo, al angustiarse, al confesarlo, al avergonzarse y al odiarlo, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué les parece? Sin temor a equivocarse, hermano. ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. No entiendo. Arrepentirse. No, pero eso nos va a llevar al arrepentimiento, pero ¿qué más? ¿Eh? El preferido, ¿no? No. Apartarse, vamos a decirlo rápidamente. Apartarse, ya está. Porque ¿quién es el que va a alcanzar misericordia? El que se aparta. Bueno, esto es lo que trataremos la semana próxima, si Dios nos permite. Hasta acá tenemos ya demasiado para analizar, así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, sin duda, Señor, cuando vemos en tu palabra toda esta realidad, nos sentimos tan mal, Señor, tan humillados, porque no podemos llegar, Señor, a un entendimiento pleno. Apenas palpamos, Señor, tu santidad, tu justicia. Apenas palpamos, Señor, muy superficialmente, Padre. ¿Cuánto debemos odiar el pecado? Sabemos que no está bien, sabemos que está mal delante de ti, sabemos que transgrede tu ley, sabemos todo, Señor, pero
en la práctica a veces no odiamos de tal manera, Señor, nuestros pecados. Te rogamos, Padre, que por medio de la gracia que encontramos en Cristo y por aquel que resucitó de entre los muertos con un poder sobrenatural que proviene de ti, Señor, uses ese mismo poder en cada uno de nosotros para que detestemos cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre. Sabemos que tú puedes hacerlo. Te pedimos, te imploramos, Señor, que lo hagas y que de una vez y para siempre podamos vivir lejos de cada uno de ellos. Ayuda, porque necesitamos de Cristo y de la cruz. Te rogamos esto, Padre, y también te rogamos por aquellos que, aún estando lejos de ti, Señor, puedan comprender que en sus pecados van directo a una condenación, Señor, de la cual no hay vuelta atrás. Te rogamos por sus almas, Padre, también, y te pedimos por el tiempo restante. En el nombre de Cristo.